En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Efecto Metanoia. Bienvenidos todos y todas a este primer capítulo de julio en Efecto Metanoia aquí en TX Plus. Vuela el tiempo. Soy Dani Elster, me acompaña mi querida Rosario González y hoy tenemos de invitada a Antonia Madrid, coordinadora del programa de Fondo Común de Fundación LEPE. Antes de comenzar, como siempre, queremos agradecer a la Reserva Biológica Willow Willow por apoyarnos a promover una forma más armoniosa y sostenible de habitar este planeta a través de nuestro programa de radio. Hola Rose, ¿cómo estás? Hola Dani, aquí vuela el tiempo. Es Vuela el impresionante tiempo. cómo se va concretizando el avance del tiempo con los capítulos. Es que es Eh, una locura, encuentro. O sea, no puedo como- creer es que es es julio. un recordatorio así constante de cómo avanza el tiempo y en cómo estamos. Y ya pasó medio año y aquí, wow, Wow. bien, Sí, wow, pero aquí impresionante. Sí, estamos. Bien pasó. empezando el mes de energía, así que después de unas semanas, bueno, en Chile sí, con feriados. Sí, aquí ni eh, por si acaso. Claro, así que aquí en ese sentido te puedo sacar un poco de pica. Pero Yo te puedo no, bien, sacar pica de que aquí empezó el verano y ahí empezó el invierno. pero el invierno no es malo, es más No, frío, no, es nadie más dijo que era estacional. malo, dije sacar pica No, solo. no, pero aquí estamos. Bien, ¿y tú, Dani, cómo estás? ¿Cómo te trata la Bien, semana? todo bien, bueno, intensa. Para los que no saben, yo también trabajo en Impact Hub, que hemos tenido distintos invitados en la radio para Impact Hub y ahí llamo un programa en que como Metanoia también se hace cargo de algunas partes más de mentoría, por decirlo de alguna manera, de aportar esta visión de la regeneración, que es el tema que hablaremos hoy, o aportar el tema de la comunicación con soluciones basadas en la naturaleza y que es para emprendedoras europeas. Es como un programa con 20 mujeres, así que es súper interesante, de mucha impacto social también, así que intenso pero bien, de eso gratificantemente intenso. Y, Qué bueno. y ya que estamos hablando de los cambios de estaciones, creo que los ciclos también es algo súper importante de hablar ya que tocamos el tema de regeneración. Y me encanta que se esté tocando más este tema en general, o sea, tanto nosotros como poder traer buenos referentes como de a nivel nacional e internacional, que esté más en boca. Y ya lo tocamos con el programa con Anita Rivera de Chile Regenerativo, que estuvo increíble y que fue la antesala un poco de este programa. Y de que la regeneración es uno de los pilares de Metanoia, ¿no? O sea, no solo la regeneración, sino la cultura regenerativa. O sea, esto de generar una armonía en nuestra forma de habitar, de tener esa relación benéfica entre todos los integrantes de un ecosistema al final. Y cómo podemos repensar esos vínculos en la forma de relacionarnos con nosotros, con los demás, con el entorno, que lo hemos repetido en distintas partes, pero también, que hemos dicho en distintos capítulos de Metanoia Rose, y que lo tocamos después en la sección que tenemos de Rincón Metanoia con otros entrevistados, es lo difícil que es poder como tangibilizar estos conceptos, tanto de regeneración como de sostenibilidad. Son súper amplios, son súper difíciles de abarcar, y entonces tener programas como los de hoy creo que ayudan un poquito a esa bajada, ¿no te parece? Sí, encuentro que es fundamental tener esa visión también. Y hoy día en particular me interesa mucho el capítulo porque vamos a hablar con Antonia, que Antonia es socióloga. Entonces estoy segura que sus respuestas van a tener una matiz ahí muy interesante, muy Un atractiva y muy matiz, sexual. ¿Ah? una matiz, un matiz. Un matiz. Perdóname, periodista, perdóname. Aquí la creatividad me fluye de este lado. No, pero claro, sí, en verdad, una matiz, en verdad no, una matiz, no, un matiz, ya se me olvidó lo que está diciendo, pero claro, creo que vamos a ver desde el lado de Antonia algo que nos apunte hacia justamente lo que es tangibilizar pensamientos. Entonces, a mí me interesa mucho este capítulo particularmente y bueno, nosotros como Metanoia siempre lo decimos, somos una plataforma, una vitrina, un puente que conecta, que muestra, que difunde iniciativas que justamente inviten a la tangibilización, tampoco Y sé si existe bien a la acción la concreta. acción. Claro, y un caso concreto, por ejemplo, fue el capítulo anterior que tuvimos hace una semana atrás con Javier de Uño, que estaban haciendo el festival Para en Mano,
que, bueno, se va a realizar ahora, de hecho, en Chiloé. Entonces, es muy importante y es muy necesario tener instancias e iniciativas que muestren lo que realmente está haciendo, porque creo yo que muchas veces pasa que uno se queda en, sí, deberíamos hacer esto para que esto La buena mejore, hay idea, que y que no está mal tener las buenas ideas, ideas. claro, pero ¿cómo es qué es lo que hay que hacer para bajar estos conceptos también? Justo que tú decías, el tema de la sostenibilidad, la regeneración, que afortunadamente y felizmente cada día lo estamos escuchando más, pero ok, ¿cómo los ponemos cómo lo aplicamos en terreno? ¿Cómo ¿Cómo lo se llevamos a la ve? acción? ¿Cómo se acciona? Creo que esa es Claro, la gran pregunta que tenemos para Antonia hoy. O sea, tanto como que nos ayude a seguir trabajando esa definición, porque decíamos, las ideas son importantes y las palabras son importantes, pero tanto metanoia como también creo que es la idea del fondo que vamos a hablar hoy, es poder darle tierra a esto, darle una raíz importante a materializar o tangibilizar, como veníamos diciendo, este desarrollo regenerativo, de que es posible, de que no es una idea loca, de que no es un ideal ni algo utópico, sino que está pasando y que tiene un impacto real, medible. ¿no? Y lo importante también que hacemos acá con la radio, particularmente, es que no solamente nos enfocamos en un aspecto o en un tipo de organización o de un tipo de invitados, ya sea una persona natural o una empresa, por ejemplo, sino que vamos variando porque queremos mostrar las diferentes maneras de llevar a la acción. Entonces, por eso creo que hablar con Antonia, Fundación Lepe, con el tema del fondo común, es un ejemplo muy concreto y muy práctico de cómo están llevando ellos a cabo todo esto para que la gente pueda también participar y obtener mayores beneficios concretos nuevamente sobre lo que están haciendo en sus proyectos. Así que Claro, aparte cuando uno empieza a hablar de este tema, te lo digo desde este lado del mundo, desde el lado de la innovación, del emprendimiento en el que estoy metida aquí, también como lo que vemos en nuestra red Metanoia, es que una de las grandes barreras precisamente es cómo de esas grandes ideas se pueden financiar. Y para eso el fondo común creo que es una buena respuesta también. Entonces, que hay un fondo que está pensado para este tipo de impacto, que sí. existe y que se puede realmente acceder a él. Entonces, Y eso es justamente la este gran... año es el primer año que tiene un enfoque regenerativo, así que eso también me interesa mucho Súper saber. interesante, vamos a tener que preguntar Sí, de muy las interesante. otras Sí, versiones, pero sí. bueno, no vamos a hacer más spoiler de lo que viene, vamos a dejar que nuestra entrevistada Antonia nos cuente más, pero nosotros nos vamos a ir a la primera pausa del programa de hoy con la canción Can't Stop de Red Hot Chili Peppers que yo adoro, así que muy buena manera de partir esta semana. Quédense ahí que ya volvemos. Nos vemos. Can't stop, addicted to the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant cuts into the reservation. Defunct the pistol that you pay for. This pump the feeling that you stay for. In time, I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bad, I wonder what the wave meant. White heat is screaming in the jungle. Complete the motion if you stumble. Go ask the dust for any answers. Come back strong with 50 belly dancers. The world I love, the tears I drop to be part of the wave. Can't stop. Ever wonder if it's all for you? The world I love, the trains I hop to be part of the wave. Can't stop. Come and tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Used two sticks to make it in the nature. I'll fit you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look your way to go to meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything but steering. Can't stop the spirits when they need you. Mama
says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant us into the reservation. Defunct the pistol that you pay for. Dispunk the feeling that you stay for. In time I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart the golden generate hub. Sweet talk but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even 3 of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Estamos de vuelta en Efecto Metanoia para entrevistar a Antonia Madrid, coordinadora del programa Fondo Común de Fundación Lepe. Hola Antonia, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder estar acá con ustedes dos, Dani y Rosario. No, muchas gracias a ti y bueno, como te comentábamos fuera de grabación, esta sección es un poco más reflexiva, a nosotros nos gusta mucho, se llama El Rincón Metanoia y la idea es explorar unas preguntas que salen un poquito de la norma y ir una capita más profunda en la reflexión, ¿cierto, Rose? Sí, para empezar este mes de julio, ya full invernal, está bueno ahí, es como un momento para el alma, yo lo veo así, de conversar, de Bueno, aquí reflexionar. es full verano, así que hay que ser más inclusivos, estamos los dos hemisferios aquí. Sí, aquí estoy en invierno, no me digan nada. No, pero en serio, es un espacio bien íntimo y con mucha esencia metanoia, así que esperamos que te guste. Pero antes de empezar, como siempre, me gustaría contarles un poquito más sobre la invitada del día de hoy. Antonia es coordinadora del programa Fondo Común, socióloga diplomada en políticas sociales y diplomada en gestión pública y desarrollo territorial. Cuenta con 8 años de experiencia en el sector público y privado, liderando el diseño, implementación y evaluación de proyectos sociales. Además, tiene mucho conocimiento en el trabajo con comunidades, facilitando procesos de diálogos, la implementación de procesos de participación ciudadana y proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático. Así que, buenísima entrevistada, sabemos que aquí vamos a sacar muy buena información. Bienvenida, Antonia. Y ahora sí nos gustaría comenzar esta sección del Rincón Metanoia preguntándote, ¿qué es la sostenibilidad para ti? Muchas gracias y primero que todo por la invitación para responder esta pregunta. Es una pregunta bastante amplia, pero yo creo que lo primero que la sostenibilidad es un paradigma, ¿ya? Y como paradigma, en general los paradigmas van cambiando con el tiempo, ¿ya? Y la sostenibilidad es un paradigma bien, bien amplio, que yo te diría que busca principalmente el desarrollo, lograr un desarrollo hoy en el mundo para conservar y mantener como para las generaciones futuras, ¿ya? Esa es como la definición bien clásica de sostenibilidad, pero yo creo que aún así muchas personas y muchas organizaciones sociales, las empresas y el Estado lo entienden de diferentes maneras, ¿ya? Y mientras, por ejemplo, una empresa entiende que tal vez la sostenibilidad es generar un diálogo con la comunidad aledaña no sé, a la obra que están realizando, tal vez esa misma comunidad ve que la sostenibilidad no se da solo por el diálogo, sino también por la interacción o porque consideren en ese proyecto su visión. Entonces, algo que todavía, o sea, lleva harto tiempo sucediendo, todavía está en desarrollo, pero hay muchas formas de llevarla a cabo y de que suceda. Qué bien, y te pregunto ahora por otro paradigma, ¿y qué es para ti la regeneración entonces? Que es un paradigma también. Así es, yo también creo que es un paradigma y la regeneración para mí tiene que ver con la vida, con poner la vida en el centro de las cosas que uno realiza, ¿ya? Y poner la vida en el centro no solo a nivel humano, sino también a nivel de los ecosistemas, a nivel de cómo funciona ese lugar en particular y cómo se puede potenciar la vida y todas las capacidades que tiene ese lugar instaladas, ¿ya? Bueno, todos los lugares somos distintos, hoy día estamos cada uno en un lugar distinto y ese lugar tiene su potencial y ese potencial es lo que le da vida y la posibilidad de seguir funcionando y de seguir en el fondo también regenerándose. Y hay cosas que el potencial está más guardado, podríamos decirlo así, el potencial está más oculto, pero hay otras cosas que están ahí, que son visibles y que solo falta un poquito más de fuerza para que esa potencialidad se pueda desarrollar y en el fondo se produzca más vida. La vida que llama la vida. Para mí es un poco la regeneración. Me encanta tu respuesta, qué respuesta más linda. Sí.
Muy Me bueno. Qué encanta. bueno. Como siempre decimos, nos sorprendemos mucho de la variedad de respuesta que hay frente a estas preguntas. Para que sepa, Antonia, nosotros, el Rincón Metanoia, hacemos con querer las mismas preguntas, porque justamente las respuestas son todas muy distintas, son todas de una capa de profundidad también muy diferente. Así que muy linda respuesta, Antonia. Y bien. Y Qué para bueno que seguir le haya con el gustado. Rincón Metanoia, ¿cuál crees que es el cambio más urgente que necesitamos como humanidad? O como humanidad. Ya, yo creo que ahí el cambio más urgente, yo creo que tiene que ver con dos cosas tal vez. Yo veo uno a nivel tal vez más individual y que también tiene algo bien colectivo y otro a nivel más político de gobernanza, podríamos decir. Yo creo que a nivel individual y colectivo hay como dos palabras que me resuenan mucho y que son necesarias y que las veo demasiado necesarias. Una tiene que ver con la ternura y la otra es la empatía. Y la ternura, porque finalmente la ternura es lo que te da también la empatía de poder ver al otro, de poder relacionarnos de una forma particular con el otro, de entender que es una persona, un ser diferente. Y también esa empatía creo que trasciende solo a las personas humanas o las comunidades o mis amigos o mi familia, sino que también llega a esa relación con la vida, con los seres vivos que están en el territorio y los seres también no vivos que están en un lugar, en la naturaleza. Entonces, con esa empatía uno también puede entender que tal vez ese árbol no siente como yo siento, pero sí cumple un rol en ese lugar. Entonces, creo que lo más importante como en avanzar en ese nivel más individual y colectivo tiene que ver con volver a esa ternura, a tener esa empatía con uno y con los otros también, porque a veces uno es muy duro con uno mismo. Y tal vez a nivel ya más político, como más de política pública, lo que yo pienso es que hay que avanzar tal vez en cambiar un poco la unidad de análisis. Aquí tal vez estoy siendo muy sociológica para mis cosas, pero un poco de cambiar, no ver las cosas tal vez a nivel tan centralizado, sino en el fondo considerar que cada lugar, cada país, cada comunidad en su propio lugar tiene una forma de funcionar, tiene relaciones, tiene dinámica, se relaciona con los diferentes sistemas de una manera particular y que ese debe ser el punto de partida para que las políticas sean pertinentes y podamos ordenar un poco el mundo y también los impactos ambientales, sociales, culturales que está teniendo ahora nuestra forma de desarrollo. Ay, qué linda respuesta. Y te creo, habíamos escuchado y también parte de nuestra propia respuesta como metanoia es que falta empatía. O sea, realmente ese es un cambio que necesitamos, pero ternura, me da ternura que digas que es ternura. O sea, como que, porque creo que es muy fácil conectar, o sea, encontraste un concepto con el que es fácil relacionarse a qué va, ¿no? Entonces, creo que decir que falta esa ternura para relacionarnos con nosotros mismos y con todos los otros seres, no solo con otros humanos. Me parece una manera más visual, quizás incluso, de entender ese cambio que se necesita. Y para la pregunta que viene, y es teniendo ya este contexto político psicoemocional, no sé qué nos acabas de dar, ¿cómo crees que podríamos avanzar realmente hacia un ecosistema más sostenible y armonioso? ¿Cómo concretar ese contexto en algo? Sí, yo creo que, bueno, tiene que ver con esta misma lógica de la empatía y de la ternura a nivel como individual, personal, pero también yo creo que hay una lógica a veces de reinventar la máquina y yo creo que ya en Chile, en la misma comunidad, uno puede ver tantas experiencias tan ricas, con tanto conocimiento y en todas partes del mundo sucede eso. Entonces yo creo que para avanzar en un ecosistema más sano y saludable, primero hay que saber lo que hay, como las experiencias que hay, recoger esas experiencias tal vez de pueblos indígenas, asociaciones, comunidades que están trabajando ya en temas de regeneración hace muchísimo tiempo sin ese nombre, porque eso ocurre en el fondo, la regeneración va a conceptos que son mucho más antiguos y que están en nuestra sociedad hace mucho tiempo. Entonces yo creo que para eso primero hay que saber lo que uno tiene, lo que está ahí, poder visibilizarla y en el fondo que sea una plataforma para que se pueda multiplicar este mensaje. Entonces yo creo que una parte importante es eso, ya como esa posibilidad de saber lo que tenemos y no inventar la rueda, sino que saber aprovechar la rueda que tenemos y que está avanzando. Y en Ahí te eso vas a aplicar todo viene, lo que es la innovación también, claro. aplicar ahí, saber utilizar lo que uno ya tiene para darle un nuevo giro. Qué interesante Así la es. perspectiva de Antonia como socióloga con esta respuesta, Dani. Estoy muy como interesada en seguir escuchándote. Bueno, muchas gracias. Yo Sí, creo que creo ahí me que tiene que preguntar igual, porque a veces me puedo ir muy en la, en la no, bola. está Así que, perfecto. Por eso creo que tienes Perfecto. una manera muy como más cercana de poder entender estos temas, que a veces lo mismo tú decías al principio, son tan lejanos y se tienen tantas interpretaciones diferentes por lo mismo, y es que
creo que una de las grandes barreras que hay hoy es no tener un consenso en qué entendemos por sostenibilidad y qué entendemos por regeneración, y como tener conceptos que no se sientan tan lejos, ¿no? Y tan abstractos. Entonces me gusta escucharlo de la manera en que tú lo explicas. Y en eso también hay una pregunta que es nuestra abstracta, pero nos encanta, en que Metanoia postula realmente que bueno, significa la profunda transformación del ser, y creemos que se necesita esa profunda transformación tanto a nivel personal como a nivel colectivo, para encontrar un ecosistema más armonioso, y eso parte de poder reconocernos naturaleza, los humanos, ¿no? De cómo nosotros también somos parte de ese todo y no algo distinto, no algo desde afuera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú, Antonia, te logras reconocer naturaleza? Qué buena pregunta, muy distinta a la que me han hecho, pero yo creo que ahí como hay dos términos que me gustan harto para eso y que donde me siento reflejada, una tiene que ver como en lo que el movimiento, ¿ya? Como que el movimiento para mí es un ejemplo de que uno está vivo, como la capacidad de despertarse en la mañana, poner un pie abajo en el suelo, tocar algo, ducharse, es como que uno está vivo, y ese movimiento a veces se nos olvida que estamos vivos y que está funcionando todo un sistema para que nosotros estemos vivos. Entonces, ese movimiento para mí es demasiado naturaleza, ¿ya? A mí me gusta harto hacer deporte y estar como en contacto al subir el cerro. Entonces, como ese movimiento para mí siempre me recuerda eso, y cuando lo vivo en la naturaleza me recuerda aún más, y me recuerda también por otra cosa. Me recuerda como también como el límite del tiempo de uno con vida, ¿ya? Como también cuando, no sé, voy a la montaña, voy a un cerro, y veo la montaña y veo también cómo cambian los mismos ciclos naturales, también se están moviendo. O sea, si pasa una ráfaga de viento, también la hoja se puede caer. Entonces, todo tiene movimiento, pero también hay algo que se mantiene, ¿ya? Y que es estable y que tiene otros periodos de cambio, ¿ya? Como por ejemplo una montaña está ahí y tal vez cambia la superficie, pero la tierra y la roca, si no es intervenida, se mantiene. Entonces, para mí eso como de movimiento, pausa, son cosas que me hacen sentir naturaleza, yo creo que todos los días. No hace mucho sentido. Voy a hablar de nos, porque sé que Dani también, pero esto que tú dices de partir por dentro, de este movimiento que también se siente internamente, es muy metanoico, y también tiene que ver a esto de darse un espacio para reflexionar. Vuelvo ahí como parezco predicadora yo con la pausa metanoia, pero Antonia, nosotros también hablamos mucho de lo que es la pausa metanoia, que es justamente este espacio, una instancia de reflexión en base a lo que uno está haciendo, lo que tú dices, me meto a la ducha, me estoy moviendo, esto me permite que yo genere algo, pero esa instancia de reflexionar en base a lo que tengo y qué genera ese tener también, por ejemplo. Entonces, me fascina cómo te reconoces naturaleza. Me encanta. Sí, también aportar a eso, que obviamente lo mismo, como que nosotros también respondemos desde esa parte de los ciclos y cómo se viene internamente, pero también cuando dijiste movimiento, así como lo mismo que me causó cuando dijiste ternura, fue tan visual, tan como, claro, obvio, y también incluso al mínimo nivel, nada está estático realmente. O sea, si tú vas al estudio, ciencia máxima, si tú vas al átomo más pequeñito de todo, está todo moviéndose, ¿no? Todo en una frecuencia. Entonces, y al final, los cambios de más sólido o menos sólido es por el nivel de frecuencia que eso tiene, ¿no? Entonces, también eso de ver lo mismo que decías de la montaña, y que hay algo que se queda, pero igual esa montaña, aunque tú no lo veas, está cambiando su altura, está cambiando, aunque no la vas a ver en tu ciclo de vida, básicamente, el cambio de una montaña, pero está cambiando. Asociar el concepto de movimiento a ciclo también es una manera también para como lo veo yo, de reconocer mi naturaleza. Así que, bienvenida a Metanoia, Antonia. Sí, totalmente. Muchas gracias. Totalmente. Muchas gracias, feliz. Bueno, para aprender de ustedes. Sí, para ir terminando nuestro rincón Metanoia, me gustaría saber cómo ha sido tu proceso personal y profesional para llegar donde estás hoy en día. Y para llegar a la regeneración también. Claro. Para llegar a la regeneración, uy, qué complejo, me he dado muchas vueltas. Yo partí en educación, partí trabajando harto en educación, pero yo creo que uno de los ejes como centrales para mí fue mi participación como en diferentes organizaciones sociales. Primero conformé una organización con varias personas que quiero mucho, que se llama Sin Huella,
esta organización ya no existe, pero el proceso de poder formar Sin Huella, que tenía este componente del deporte, el aire libre, el cuidado de la naturaleza y también educación ambiental, fue como clave para mí porque también fue ver una organización nacer desde cero, con todas las fases que tiene eso. También fue un ciclo muy lindo y creo que fue una de las grandes escuelas que tuve, al igual que mi participación también en la cooperativa Juntos Compremos, donde, claro, se me fue abriendo el mundo también a otras formas de consumo, a otras formas de entender la economía y cómo nos relacionamos con las cosas, los alimentos que ingerimos todos los días, pero también la economía y la importancia como de ese ciclo de vida de las cosas, del ciclo de vida de las cosas y de las personas que están involucradas en ese ciclo de vida. Hay una palabra en japonés que es de agradecimiento cuando te llega la comida y que uno agradece y agradece no solo por la comida que tiene al frente, sino por todo el ciclo de vida que tuvo esa comida. ¿Ya? O sea, como las personas que tuvieron las manos que tuvieron detrás de esa vida, la semilla que se plantó, la semilla de donde vino la planta. Entonces creo que todas esas cosas fueron como muy esenciales para poder en el fondo ir llegando a donde estoy hoy día. También mi paso ahí por el servicio público, por el Ministerio de Energía, donde trabajé con mucha organización y comunidad y también como que pude ver la resiliencia que tienen como organización y cómo si trabajan juntas como que esa resiliencia se multiplica y se potencia 1000 veces para, para lograr el objetivo que tienen. Entonces todas esas cosas se fueron como uniendo como la parte más organizacional, también ver estas experiencias hermosas de diferentes comunidades, también ver, no sé, procesos de diálogo que no funcionaron. ¿Por qué no funcionaron procesos de diálogo? Yo creo firmemente en el diálogo como una capacidad de comunicarnos y de lograr acuerdos y avanzar también en la sostenibilidad y sobre todo en la regeneración. Entonces, como todo esos aprendizajes de error y sobre todo de experiencia, yo creo que hoy día me traen a lo que es regeneración y a lo que es la Fundación LEPE y los ámbitos que trabajamos desde la Fundación. Creo Pero que eso. eres demasiado metanoia, Antonia. Demasiado. Muchas gracias. Deberíamos juntarnos más. Claro, no, creo que aquí va a salir una sinergia tanto mayor después de esto, o sea, desde tu energía, que bueno, los que nos escuchan y no nos ven, es una sonrisa increíble, así que para mí que estoy terminando el día en el otro lado del mundo, estar con este tipo de conversación ya es regenerativo para mí, así que gracias por eso, y gracias por este rinconcito metanoia que con la Rose lo amamos. Y nos da demasiada inspiración, así que te lo agradecemos por aportar a nuestra transformación metanoia. Y vamos a terminar nuestro rincón metanoia con la canción Black de Pearl Jam. Nosotros volvemos para entrar en el tema del Fondo Común de la Fundación LEPE. No se vayan. Nos vemos. Shades of empty candles
de vuelta en Efecto Metanoia para continuar hablando con nuestra entrevistada de hoy, Antonia, que con la Rose estamos fascinadas de lo muy metanoia que es, así que esperamos que siga, que no quede solo aquí. Pero para entrar de lleno en el tema de hoy, que es un poco ya cómo tangibilizar realmente la regeneración, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de hacerla más concreta? Pero antes de meternos ahí, nos gustaría si nos pudieras contar un poco más sobre la Fundación Lepe, lo que hacen hoy, la trayectoria y en qué proyectos están involucrados. Por supuesto. Bueno, les cuento un poquito de la fundación. La fundación nace el 2006 y nace en una localidad que se llama Curimón. No sé si conocen Curimón. Queda bien cerca de San Felipe, en el Valle de la Concagua, en región de Valparaíso, ¿ya? Y ahí su fundador tenía unas viñas que estaba cultivando al lado del valle, ¿ya? Y en el fondo él tenía una fuerte como vocación social y donó su patrimonio para crear la fundación, ¿ya? Y ese patrimonio es lo que hoy día permite que nazca y que siga funcionando la Fundación Lepe, ¿ya? Y bueno, esta persona y este nacimiento en la localidad también nos ha dado como un carácter bien como territorial. Tenemos como estos dos programas. Por una parte, Vivo Curimón, que es este programa que es específico de esta localidad, y por otra parte, Fondo Común, que ahí no le voy a adelantar todavía, pero se las vamos a adelantar más adelante. Y el gran propósito de la fundación es acelerar y promover acciones comunitarias de desarrollo regenerativo para la adaptación y mitigación a la crisis climática que estamos viviendo hoy en día. Entonces, como eje central está justamente la parte comunitaria y por otra parte está como las acciones de adaptación y mitigación para la crisis global o crisis climática que estamos viviendo hoy. Dijiste Eso a una grandes palabra clave, rasgos. Antonia, que es el desarrollo regenerativo. Si bien ya hablamos de lo que es la regeneración en el Rincón Metanoia, nos dimos cuenta que en la Fundación habla mucho del desarrollo regenerativo y justamente tú lo nombraste ahora. ¿Nos podías explicar qué es para ti también y cómo lo ve, cómo ve la Fundación el desarrollo regenerativo? Claro, el desarrollo regenerativo es poder llevar a cabo esta capacidad de potenciar la vida, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el desarrollo regenerativo es justamente promover y a través de acciones concretas cómo llevamos y potenciamos la vida en cada lugar y en cada territorio, ¿ya? Y esto tiene una visión súper, como podríamos decir, sistémica, porque en el fondo nos gusta que cada organización o que nosotros mismos esté súper claro de cómo se relaciona con las otras organizaciones sociales, también con los ecosistemas, también con su parte cultural, su parte social. Entonces es una visión bien amplia y el desarrollo regenerativo justamente busca que seamos capaces de como promover esta capacidad evolutiva de los territorios, esta capacidad de poner la vida, pero considerando todos los ámbitos y no solo desde un único ámbito. Entonces acá como que terminamos con el sector energía, agua, sino que buscamos una mirada mucho más integrada que considere estos pilares sociales, ambientales, económicos, políticos, espirituales y culturales. En el fondo, como que esa parte es súper súper importante, como, ok, ahora las soluciones tienen que ser soluciones integrales, soluciones que salgan de un sector, acá no hay un único ministerio que da la solución, sino que en el fondo tiene que considerar todos estos ejes y tiene que situarse en un lugar específico. ¿Ya? Y en la práctica, Entonces, ¿cómo llevan eso? ¿Cómo funciona eso de hacer más integral todo estos ámbitos? bueno, en la localidad de Curimón, que es nuestro programa más territorial, eso está es como transversal al programa, podríamos decirlo. Ya. Ahí nosotros trabajamos tres ejes principales, turismo responsable y sustentable, también educación del patrimonio biocultural, que el patrimonio biocultural, ahí voy a profundizar después en un poquito en eso, pero es bien, es justamente recuperar ese patrimonio biológico y también cultural que tiene, y la localidad de Curimón tiene una fiesta ahí muy, muy importante que realizan. Y también tiene este ámbito de restauración agroecológica con la misma comunidad. Entonces, a través de ese programa en particular, Vivo Curimón, yo veo que queda muy, muy como claro como abarcar todos estos ámbitos y siempre, por ejemplo, se hacen alianzas con el municipio de diferentes lugares del Valle de la Concagua y con otros actores públicos, privados y de la sociedad civil en el fondo que están trabajando ya en el territorio. Entonces también tiene ese ámbito político bien, bien incorporado, ese ámbito más bien de gobernanza. Ya O sea, que me es parece clave como que para... realmente poniendo en práctica es como se implementan las filosofías también. Y es lo que Sí, estamos hablando completamente. en un principio, de cómo poner en práctica lo importante que es hacer tangible. Sí, en Así eso es. también, ya que hablamos antes
de los paradigmas, lo que tú acabas de mencionar, para mí personalmente creo que es el mayor cambio de paradigma que necesitamos, de dejar de estar tan departamentizados, no sé cómo decirlo, de individualizados por área, y empezar a tener ese pensamiento más interconectado, ¿no? Interdependiente y simbiótico al final, si vamos a la naturaleza, y de cómo ese cambio de sistema en que nos alejamos de la competencia y nos acercamos a la colaboración, ¿no? Realmente como que genera un impacto positivo tremendo, así que me gusta que también, tanto como dice la Rose, se baje desde la parte práctica a este cambio más de teoría, de paradigma, y cómo eso se une en un concepto que vendría a ser desarrollo regenerativo. Pero también en esa parte práctica creo que todavía falta tangibilizar más cómo se ve esto, y ahí quería preguntarte si tú conoces referentes internacionales que implementen actualmente este desarrollo regenerativo. Hay varios referentes. Yo creo que no todos los referentes ocupan la palabra regeneración, y eso creo que es súper importante también considerarlo. Por ejemplo, bueno, está Regeneration International por una parte, que es un referente bien clásico, pero por ejemplo yo me estaba tratando de acordar de otro, y está Food Coop, que es una cooperativa que nace en Nueva York, específicamente en Brooklyn, y que a través del modelo cooperativo generan un supermercado donde hay ya más de 17.000 socios, donde en el fondo no solo se alimentan de productos saludables que favorecen como la agricultura familiar, sino que también el modelo ha logrado, por ejemplo, tener muchos menores costos y precios, porque cada uno de los 17.000 socios tiene que dar 3 horas de trabajo al mes. Y el sistema y el supermercado funciona a través de ese sistema, y funciona perfecto con menores precios. La gente puede ir a trabajar sus 3 horas en el momento que le acomode, de diferentes partes del mundo, ya sea de cualquier nivel socioeconómico. Entonces, un modelo social que recupera esta cadena de valor que habíamos hablado anteriormente, pero también en el fondo, a través del trabajo, permite, por ejemplo, que los costos de los alimentos no suban. A través de la compra colaborativa, permite que comprar en grande favorece a los agricultores para que tengan un mejor pago por esos alimentos. Entonces, desde ahí, tú vas viendo como todo este proceso de regeneración social y ambiental va de la mano y va completamente junto. Y no sé, pues este Food Coop CEO también tiene un documental muy lindo que la invito a verlo. También ha sido referente para diferentes supermercados que también se han abierto en Europa, y también hay iniciativas acá en Chile que están buscando recuperar justamente ¿Cómo se llama el documental? Food Coop. Lo buscaremos. Sí, y está gratuito, véanlo, es muy, muy, muy bonito, una experiencia que yo, desde mi punto de vista al menos, es muy, muy regenerativa. Entonces, están estos grandes referentes que son más vinculados al concepto de regeneración, pero hay otras iniciativas sociales que tienen exactamente como el mismo sentido por detrás, yo diría. No, súper buenos ejemplos, me encanta, y bueno, me motiva a mí también a querer verlo, y también eso de cómo, a pesar de que a veces ves un ejemplo que tiene relación con la comida, o sea, con el sector alimentario, lo puedes extrapolar a cualquier otro sector, ¿no? Sacas la base y ver cómo funciona, y creo que eso es súper... Realmente con el tema de lo que decía Antonia, de que no es necesario hacer la rueda, sino que es tomar lo que ya está y cómo lo podemos adaptar. adaptar. Claro, y ahí preguntarte, ¿cómo crees que estamos a nivel país respecto a este tema? Yo creo que en torno al tema de regeneración todavía es un tema muy de nicho. El desarrollo regenerativo todavía no es un concepto que esté como posicionado. Yo creo que a nivel de diferentes organizaciones o a nivel como de política pública, podríamos decirlo así. Pero sí creo que hay muchas experiencias que hay que recuperar que están vinculadas al desarrollo regenerativo. ¿Ya? Nosotros tenemos ahí pueblos indígenas que tienen prácticas ancestrales vinculadas a este mismo ejercicio y que lo vinculan en su día a día a eso, por ejemplo. Y también hay iniciativas en el sector alimentario, en el sector agrícola, que están súper vinculadas a eso, y diferentes como experiencias que yo creo que cada vez son más y cada vez se están revalorizando. Hacia antes no se valorizaban, ahora sí se están revalorizando, y creo que esa es parte importante de lograr que avance más el desarrollo regenerativo, es poder tomar esas prácticas y visibilizarlas y decir, mira, se conectan. Y tal vez empezar a unar un poco, de a poco, los lenguajes, ¿ya? Que no tiene que ser desarrollo regenerativo, puede ser otro tipo de desarrollo o puede ser otra forma de decirlo, así. Entonces, Claro, creo que hay nosotros potencial. esperamos con Metanoia en algún momento transformarnos también en esa referente de cultura regenerativa, ¿no? De poder potenciar en Chile esa
cultura regenerativa desde nuestro lado, desde nuestra reconexión con el ser naturaleza, desde nuestros vínculos, desde el micelio humano que le decimos nosotros. Micelio humano, está bueno. Bueno, Ah, yo bueno. creo que en ese sentido, como claro, el potenciar ya el generar esta red de colaboradores que están trabajando en estos temas, sea del norte, del sur, que en el sur en general tiende a haber más. El norte es un sector que suceden muchas cosas, pero que muchas veces no se conocen. Así que como todas esas cosas hay que recuperarlas y hay que visibilizarlas, yo creo que. Y bueno, en este programa lo están haciendo también. Exactamente, esa es la idea. Y justamente con el objetivo de visibilizar, es que me gustaría preguntarte ya directamente sobre el fondo común. ¿Cómo fue el proceso? Esta es la cuarta versión, si no me equivoco, la cuarta versión de este fondo. ¿Cuál ha sido el proceso y cómo ha sido el propósito? ¿Cuál es el propósito general de este fondo? Ya, primero tal vez partir ahí, este es un fondo común regenerativo, como tú tal decías, esta es su cuarta versión, pero es un fondo común abierto a todas las organizaciones sociales de Chile y que busca justamente poder promover proyectos que se estén haciendo en torno al desarrollo regenerativo para adaptarnos y mitigar el impacto climático que está teniendo hoy en Chile esta situación. Entonces, en ese sentido, el fondo concursable que ya nace el 2016, yo me sumo al equipo el año pasado, pero he podido recuperar un poco de esa historia, nace también con otro objetivo de la fundación. La fundación antes tenía como objetivo principal fortalecer el tejido social, ya, y la cohesión social a nivel nacional. Y en estas diferentes versiones, la 2017, 2019, 2021 y en esta, cada vez que se hacía la convocatoria y se adjudicaban los ocho proyectos, nos fuimos dando cuenta que cada uno de estos proyectos cada vez tenía muchas más temáticas ambientales y de adaptación al cambio climático en cada versión. Entonces, si tal vez en la primera versión se adjudicaron el fondo 4 organizaciones sociales que trabajaban en diferentes temas ambientales, la 2021 fueron 7. Y eso fue uno como de los principales motores que nos dijeron, acá las organizaciones sociales nos están diciendo algo, como las organizaciones sociales están reaccionando frente a la crisis climática y la situación que están viviendo y la necesidad de que esto está produciendo en sus territorios, ¿ya? Y eso fue razón y como corazón que impulsó el cambio de propósito de Fundación LEPE también para llegar al desarrollo regenerativo. Entonces, el 2019 se partió un cambio de propósito, un trabajo ahí bien intenso que se llevó internamente entre la fundación con su directorio para cambiar este propósito que tenía que ver con temas de fortalecimiento de la cohesión social a desarrollo regenerativo, pero siempre manteniendo este corazón de fortalecer el tejido social, ¿ya? Y respondiendo también a las necesidades y a lo que estábamos viendo que las mismas organizaciones comunitarias estaban necesitando hoy en día. Entonces, eso lleva a que el fondo común hoy sea un fondo común regenerativo, ¿ya? Y esa es como la inspiración para que esta convocatoria sea un poco distinta a las anteriores, pero que tenga esa misma lógica comunitaria colaborativa. Buenísimo está creo como muy alineado a todo lo que está pasando y qué bueno que haya sido por un tema de demanda, por así decirlo, las postulaciones, que ustedes decidieron darles enfoque, buenísimo. Entonces, el 2006 se funda la fundación, el 2016 se inicia en los fondos y bueno, y así han estado hasta hoy en día. Gran trayectoria, los felicitamos. Me gustaría, Antonio, saber, como indagar un poco más, porque ya dijiste quiénes podían postular, pero a veces nos pasa y hablamos con muchos también proyectos, fundaciones o empresas que quieren postular a fondo y no les queda claro si cumplen o no con el perfil, aprovechando que las postulaciones se acaban el 14 de julio, si no me equivoco. Así es. Aprovechemos esta instancia para explicar también realmente quiénes pueden postular o qué tipo de proyectos, por ejemplo, que son preguntas que llegan de manera muy frecuente. Buenísimo. Bueno, pueden postular, primero la invitación es súper amplia, porque pueden postular organizaciones sociales de base, empresas de doble y triple impacto a fondo común, ¿ya? Y cuando hablo de organizaciones sociales me refiero a fundaciones, a corporaciones, y cuando hablo de organizaciones de base me refiero a organizaciones que son funcionales a los territorios, ya juntas de vecinos, centro de adulto mayor, y también, por ejemplo, cooperativas, ¿ya? Entonces ahí tenemos un amplio como espectro de organizaciones que pueden participar, ¿ya? Otro ejemplo ahí están las asociaciones y comunidades indígenas, y también nosotros tenemos una patita que es como, no queremos que organizaciones que tal vez no están formalizadas, que no tienen RUT, a pesar de llevar muchos años trabajando en los territorios, no puedan postular. Así que pueden postular organizaciones formales
que era la que yo les comentaba recién, o informales, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando si esa organización informal se adjudica el fondo? Después nosotros como fundación los ayudamos a formalizarse para poder acceder a la ley de donaciones y consolidarse un poquito más como organización. Entonces es súper amplio, pero independiente de cuál organización tú seas, aquí como que hay dos criterios que son claves, que uno es que tenga este enfoque comunitario, que fortalezca la identidad de una comunidad, de sentirse parte de algo, y el segundo criterio es que sea colaborativo, ya que en el fondo además tú trabajes con otras organizaciones sociales de tu territorio o servicios públicos o instituciones privadas. Entonces, súper importante eso, que por ejemplo, si una empresa de triple impacto postula, que no se olvide que tiene que cumplir este enfoque comunitario, tiene que ser identificado como por una comunidad, una necesidad para que postulen el proyecto, ¿ya? Ahí, bueno, tenemos varios ejemplos, pero también para contarle un poquito más, nosotros estamos hoy día apoyando proyectos en 6 líneas de acción, ya que 6 líneas de acción que son bien generales, pero también bien interesantes cada una de ellas, y se cruzan entre sí. Lo primero es que estamos recibiendo proyectos que vengan con proyectos que promuevan la gestión hídrica, ya el acceso a agua, el mejoramiento y restauración de fuentes de agua a lo largo del país. Ya entonces, agua es un gran tema que nosotros tenemos. Un segundo tema es soluciones basadas en la naturaleza, que eso podríamos decir que es como un comodín porque permite muchas cosas dentro de eso, entonces también es súper amplio y queríamos dejarlo ahí porque también como que nos llegue y que nos impresionen los proyectos que lleguen en ese tema. Por otra parte, también economía circular, seguridad alimentaria, turismo responsable y sustentable y patrimonio biocultural, ya que esta es lógica del patrimonio cultural y biológico que hay en los territorios y que muchas veces viene de este conocimiento ancestral de cada uno de ellos. Entonces, esas son como las 6 líneas de acción que hoy día estamos aquí promoviendo para este nuevo Fondo Común Regenerativo. ¿Cómo se establecen los criterios como para saber si es de doble impacto, triple impacto? Como qué necesitan probar para saber esas, no sé, también cuáles tienen más probabilidades de avanzar en el fondo, o sea, de ganar, ¿no? De cómo se mide ese impacto. Danos pistas. Sí, por supuesto. Mira, por ejemplo, una empresa de doble o triple impacto solo tiene que contar su historia. No estamos pidiendo una certificación hoy día, pero tiene que contar su historia y eso se le va a hacer en el formulario que nosotros pedimos para esta primera etapa de postulación. Es un formulario que te va guiando para que tú llegues, puedas contarnos tu historia y llegues también a diseñar tu proyecto. Ya, entonces la primera parte que les pedimos es que nos cuenten su historia, que nos cuenten qué proyecto han trabajado y a partir de eso uno puede evaluar y decir, sí, es una empresa que realmente trabaja en doble impacto y es un triple impacto. Entonces, desde ahí es como súper importante que nos puedan las organizaciones sociales o empresas que postulen, nos puedan contar su historia. Queremos saberla porque también creemos que el desarrollo regenerativo y la regeneración viene de poder identificar dónde uno está y su propia historia. Como tiene memoria el desarrollo regenerativo. Entonces, en ese sentido, como queremos poder leer su historia, ¿ya? Y yo creo que también es un ejercicio súper útil para la misma organización, como que lleva un proceso reflexivo internamente. ¿Cuántas citas buenas? Tiene memoria el desarrollo regenerativo. Wow. No, me encantó el tejido social, la memoria, como que... Sí. Buenísimo. ¿Y nos podrías dar algunos ejemplos de ganadores anteriores de los fondos? Sí, por supuesto. Bueno, ustedes tuvieron de invitado a uno, que Sí, fue la tuvimos Fundación con Un Alto en Nicolás. el Desierto. Sí, así es. Fundación Un Alto en el Desierto. No voy a repetir ese proyecto porque ya lo vino a presentar personalmente. Pueden escuchar el capítulo también en Spotify y en las Sí, otras plataformas. está muy bueno. Pero uno de los ejemplos que nosotros estamos desarrollando ahora y que es de la generación 2021 es el ejemplo de Nalalto, la red comunitaria de agua de Nalalto. Ya es un proyecto que nosotros acabamos de cerrar en mayo, se cerró. Y es una red comunitaria que nace de Chiloé Activo y la comunidad de Nalalto, ¿ya? Y donde diferentes como los representantes de esta comunidad están con problemas, fuertes problemas como frente a la crisis hídrica en el verano. Ya estoy hablando de 4 meses en que no estaban con agua, sus pozos se secaban completamente y la municipalidad tenía que ir a dejar camiones aljibes, ¿ya? ¿Y de qué se trata específicamente este proyecto? Es que una persona que parte de la comunidad tenía una vertiente, o sea, como una vertiente donde se juntaban 2 montañas, una pequeña vertiente que tenía agua que no se secaba en todo el año. Y esa persona puso a disposición de la comunidad esa vertiente y Chiloé Activo con la comunidad construyeron una red técnica que permitió llevar el agua desde esa vertiente
a 34 familias y 2 servicios públicos. ¿Ya? Wow. Entonces, a partir de ese trabajo, porque el trabajo, había un asesor técnico que ayudó a gestionar todo lo que es el agua, la infraestructura que se tenía que hacer en una vertiente pequeña, entonces también hay que hacer en una pequeña, bien chiquitita, una pequeña represa para sostener el agua, para llevarla y para subirla por la vertiente a la vivienda de las personas. Pero la comunidad también trabajó, o sea, acercando para que cuidar la fuente de agua, lo cercó de los animales, estuvieron preparando toda esa pequeña represita para que subiera el agua, se consiguieron también cómo conectarse para la línea de distribución de la energía, para que funcionaran las bombas que iban a subir el agua, hicieron también la zanja para establecer en el fondo todas las conexiones y que llegaran a las viviendas. Y eso ya, bueno, ya se terminó, tuvieron también apoyo de la municipalidad, aparte de adjudicarse fondo común el 2021, la municipalidad también se puso con algunos fondos, la comunidad puso en mano de obra y en materiales aproximadamente 8 millones de pesos, también hubo un aporte de ellos mismos también, y ya tenemos ahí a estas 32 familias y 2 servicios públicos con agua todo el año. Increíble. Y con un comité de gestión de la red comunitaria. O sea, también la comunidad se fortaleció porque en el fondo al trabajar juntos muchos no se conocían y ahora ya se conocen y en el fondo la relación ahí ya son mucho más fuertes. Po. Y este modelo de gestión comunitaria también promueve que sea la misma comunidad quien después pueda hacer los arreglos de la red, entonces también da cierta autonomía. Tremenda iniciativa y tremenda oportunidad para todos quienes puedan postular. Ya como que se me ocurren como proyectos, amigos, partners nuestros, que es como, quizás no sabe y tengo que mandarle esta información, así que no, lo encuentro atómico el fondo. Estamos ya cerrando la entrevista para que veas que pasa volando, Antonia, pero entonces para ir recapitulando, entonces las postulaciones son hasta el 14 de julio. Así es. Todo es por la página web, me imagino, de Fundación Lepe, ¿cierto? O www.fondocomún.cl también pueden ingresar. Mejor. Perfecto. Y también, bueno, el premio son 240 millones a repartir en 8 proyectos, ¿no? Que algo así sería Así como es. para ir recapitulando antes de hacerte la última pregunta. Hasta 30 millones por iniciativa. Ya. Así que sí, realmente una tremenda, tremenda oportunidad y como tú misma dijiste, justamente acá estamos mostrando estas opciones como puente, como vitrina para difundir y dar a conocer estas alternativas que también tenemos. Bueno, con esa reflexión ahí, me gustaría saber también, Antonia, ¿cuál consideras que es la mayor contribución o el impacto de este fondo? Cuando ustedes lo trabajan, lo piensan, lo desarrollan, ¿qué es lo que les gustaría lograr a nivel de impacto? A nivel de impacto, primero validar que las organizaciones sociales tienen un rol activo de adaptación y mitigación al cambio climático, un rol activo y que en el fondo a veces la solución más eficiente y más innovadora no viene de los servicios públicos o de instituciones privadas, sino que puede venir de la misma comunidad. Siempre que esté organizada. Entonces yo creo que ese a nivel de impacto, primero, eso, o sea, como validar que existen estas experiencias y también después en un segundo paso ponerlas en vitrina. ¿Ya? Lo que queremos es poder visibilizar esto para que sirva de inspiración para otros, pero también nuestro interés es que esto también sirva de inspiración para políticas públicas y para, en el fondo, otra iniciativa que se están desarrollando en los territorios. Entonces, eso es a nivel de impacto y yo creo que sobre todo también a nivel de impacto nosotros buscamos que los proyectos que participan del Fondo Común y se lo adjudican también puedan contribuir como en el bienestar social, económico, ambiental, cultural, espiritual de la comunidad donde está siendo implementado el proyecto, ¿ya? Y ahí cada proyecto tiene sus propios impactos, sus propias líneas bases muy característicos de sus territorios, pero ese bienestar al final, eso es lo que buscamos, que cada proyecto finalmente pueda mejorar la calidad de vida y pueda mejorar y sanar los ecosistemas que están ahí presentes, conviviendo la naturaleza con la vida humana. Esperemos Realmente que toda esa creo que visión responde, se haga realidad. ¿no? Y creo que responde a la pregunta principal de este programa, que es cómo poner en práctica el desarrollo regenerativo. Así que felicitaciones por todo lo que están haciendo. Tenemos muchas ganas de Muchas gracias. y apoyar. Cuenten con nosotros, con Metanoia, para lo que quieran y ojalá que, como decíamos en un principio, salgan nuevas redes y conexiones de aquí. Muchas gracias a ustedes por también darnos esta posibilidad, esta vitrina también. Tal como dice la Rose, pueden contar con Metanoia, creo que estamos muy alineados, nosotros compartimos este objetivo que tú acabas de explicar también desde otro lado, también un poco lo que te decíamos, desde esa
cultura regenerativa, de poder vincularnos de otra forma, relacionarnos de otra forma, ¿no? Tanto con nosotros mismos, con los otros, con la naturaleza, con las cosas, ¿no? Así Claro. que de verdad cuenta con Metanoia para apoyar las iniciativas y bueno, para visibilizar también. Tenemos un gran propósito en eso y ojalá que después cuando ya sepamos los ganadores puedan ser invitados también aquí al programa de radio y bueno, te invitaremos a ti seguro de nuevo en otra oportunidad. Pues, se acabó el tiempo, yo seguiría, pero como Sí, dice la estamos También. en la esto conversación. pasa volando y muchísimas gracias Antonia por todo lo que están haciendo. Creo que es importantísima la labor tanto de la Fundación Lepe como del Fondo Común. Creo que esto es lo que se necesita, empezar a hablar de eso, empezar a financiarlo, empezar a ponerlo en práctica. Así que encantadísimas, hablo por las dos, de tenerte aquí hoy con nosotros. Así que nosotras nos despedimos de Efecto Metanoia por hoy. Nos vemos el otro lunes, como todos los lunes, por TX Plus y los dejamos con Amy Winehouse y la canción Valerie. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rose. Hasta luego. Nos vemos. Un gusto. Siempre un gusto. Chao.